Queremos darle un saludo al profesor José Ignacio Guarino Martínez, quien nos va a dar la conferencia de hoy sobre mercado de capitales. Profesor Guarino está... ¿Cómo Estoy está, habilitando profe? el micrófono. ¿Cómo ¿Cómo están está, profe? todos? ¿Cómo les va? Buenas Bien, bien. tardes. Déjenme terminar de cerrar un poquito aquí la persiana, de manera de que no nos dé tanto, tanto resplandor. Vamos a ver si ahora estamos un poquito mejor. Sí, Creo sí, que ahora se ve más estamos un claro. poquito mejor. ¿Cómo les va? ¿Cómo están todos? Bueno, 24 participantes, el profesor y yo, son 22, una buena audiencia para un miércoles después de un puente. Bueno, más que una conferencia, profe, yo creo que esto es un conversatorio para que todos y cada uno de los que estamos aquí, seamos o no alumnos de pregrado o de posgrado de la Universidad de Carabobo, a quienes agradezco, me hayan abierto las puertas y me hayan abierto nuevamente la oportunidad de ser profesor, de regresar al claustro. Esto es muy importante. Y como nos los comentaba, y que tengamos al director de la Escuela de Economía dándonos esta posibilidad, pues es muy importante porque la academia parece que está entrando en sintonía con lo que es la realidad del país, la necesidad del país y lo que decimos nosotros, o yo he hablado, y disculpen que a veces hable en primera persona, sobre escuchar la calle, escuchar las necesidades de la calle. Esto es muy, muy importante. Aquí vamos a hablar de alguna data en específico, de alguna data particular, y también vamos a hablar un poquito de lo que es el componente del mercado de capitales y cómo es el mercado de valores, qué instrumentos se negocian en cada uno de ellos, en fin, yo creo que hay cosas bastante importantes dentro de las cuales nosotros podemos hablar, porque el mercado de capitales o el mercado de valores existe en Venezuela quizás una confusión entre si es lo mismo el mercado de capitales o el mercado de valores. Pero, profe, vamos a hacer esto un poco más interactivo. Usted que es el director de esta escuela y que a mí me confunden tanto con economistas y piensan que los economistas son los únicos que pueden hablar de finanzas y economía, y yo soy licenciado en administración. Usted es un hereje que me invitó a mí a hablar Así aquí. es. Entonces, bueno, profe, presto a saludar a Rafael, a José Oropesa, a Ismael García, a Helio y a Omar, que nos dieron las buenas tardes. Profe, comience usted, por favor. Ok. Bueno, muy buenas tardes. Voy a presentar al profesor José Ignacio Guarino, para quienes aún no lo conocen. El profesor es administrador de empresas de la Universidad Católica Andrés Bello del 2007. Adicionalmente, es magíster en administración de empresas y gerencia de mercado por la UNIMED y magíster en administración de empresas en gerencia de finanzas. Ha sido gerente de finanzas corporativas, presidente y es corredor público de valores, presidente de la empresa Interbonos, Casa de Bolsa, es No, ya asesor de no, profe. inversiones Ya no, me y, votaron, profe. Me votaron en el y 2020 de Interbono, para que ajá, sepan. Me votaron. Era sí, 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 accionista, corredor y asesor y me votaron. bueno, a veces pasa eso. Sí, Sí, muchas le veces. ocurrió a Steve Jobs. Eh, y tengo entendido que actualmente es vicepresidente de la Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela. Salí en septiembre del año pasado, de forma, digamos que oficial, a partir de noviembre del año pasado. Emprendimos en Alianza, Sociedad de Corretaje de Títulos, Valores y Agroalianza, que aún estamos esperando la autorización definitiva por parte de la Superintendencia Nacional de Valores. Ah, excelente. Bueno, profe, la pantalla es suya. Si nos interesa comprender un poco el funcionamiento del mercado de valores, eh, digamos, un poco más luego de las intervenciones que se realizaron, luego de que hubo una cierta disminución de todas las bolsas, incluso de la gente de Mercosur Bolsa de Valores, creo que fue la última que estuvo presente.
y, bueno, el funcionamiento actual que tenemos en el mercado de valores. Sí, bueno, gracias nuevamente, profesor. Más allá de ser corredor público de títulos valores, corredor de productos e insumos agrícolas, asesor de inversión, haber sido presidente de Interbono Casa de Bolsa por 5 años y medio, llevándola a ser en algún momento la quinta casa de bolsa de Venezuela. En este momento, un momento quizás estelar del mercado de valores o de capitales en Venezuela, cuando por primera vez yo tengo 39 años de edad y desde que tengo uso de razón, más o menos desde los 7 años de edad, he estado enamorado y apasionado por el mercado de valores en Venezuela y nunca había escuchado a un presidente de la República decir las empresas del Estado necesitan financiamiento, necesitan capital, vamos al mercado de valores a levantar el capital. Esto es un hecho histórico y esto no es político, por favor, para quienes nos estén escuchando, viendo de forma directa o quienes los puedan ver después en grabación. Sin embargo, es histórico porque algo es cierto y lo saben ustedes los economistas, lo sabemos nosotros los administradores, los contadores y los que egresamos de la ciencia, de las carreras de las ciencias sociales. En Venezuela no hay cultura financiera. En Venezuela mucho menos hay cultura bursátil. No estoy diciendo que no tengamos cultura. Simple y llanamente que esto no fue una prioridad ni para las instituciones educativas, ni digamos que colegios, luego bachillerato, posteriormente universidades, en pregrado y posgrado, y por supuesto hay que asumirlo, también los actores del mercado financiero en Venezuela, los actores políticos, no le dieron la importancia necesaria al desarrollo de esto. Venezuela es un ejemplo vital y muy, Arnoldo, profesor, saludos para usted, un gusto tenerlo acá. No es un secreto para nadie que dentro de todo el ecosistema, como hablan los amigos del tema criptoeconómico, saludos por supuesto al profesor Benito Jamidián, el decano, pues no es un secreto para nadie que el mercado de valores, a pesar de ser de los mercados específicos, porque tiene la mayor calificadoras de riesgo, en valores, estoy nombrando por lo menos 8 en este momento actores y hay más. Entonces, más allá de ser un sector altísimamente regulado, altísimamente específico, dentro de lo que era la banca, dentro de lo que era seguro, pues el mercado de valores en Venezuela siempre ha estado rezagado. De hecho, en el momento más estelar, en la década de los 90, entre el 92 y el 94, llegó a representar la capitalización bursátil, que es la cantidad de acciones en circulación por el precio de las mismas, alrededor del 5% del Producto Interno Bruto de Venezuela. Mientras que países, obviamente no podemos compararnos, pero recordemos que los indicadores nos dan un cierto sentido de las magnitudes. Y cuando vemos que países como Chile, República Dominicana, pues tienen uno, Chile, su capitalización bursátil es más o menos 100%. Gracias, Freddy. Estás tú como co-host, ¿no? Como alojador, vamos a decirlo así. Escríbeme por el chat, por favor. Continúo. Entonces, Chile tenemos que su capitalización bursátil es más o menos el 100%, es decir, equivalente a su Producto Interno Bruto. Esto nos habla de la penetración y del tamaño que tiene el mercado de valores chileno. La Corporación Andina de Fomento, en su anuario del 2011, cuando analizan los servicios financieros en Latinoamérica, indican que América Latina no ha dado el salto cuántico a ser un continente desarrollado precisamente por no tener mercados de valores desarrollados. Por supuesto, en aquel momento era incipiente lo que era la alianza del MILA, Mercado Integrado Latinoamericano, que estaba compuesto por la Bolsa de Valores de Santiago de Chile, de Lima y de Bogotá. Posteriormente se le une la de Ciudad de México y se construye Alianza Pacífico. También estamos viendo cómo se constituyó la Alianza de Mercado de Valores Centroamericana. Bueno, existe la Federación Iberoamericana de Bolsa de Valores, que de hecho este año la asamblea se celebra aquí en Caracas, a través de la Bolsa de Valores de Caracas, que es su miembro. Y algunas cosas para ir hilando, como dijo el profesor. En Venezuela nunca, ni siquiera en el año 2010, cuando se hizo el gran escándalo sobre las casas de bolsa, el mercado de valores ha cerrado. Es decir, la Bolsa de Valores de Caracas, la cual
quiero, estimo, amo, adoro, provengo de allí, fui socio o fui miembro de allí y soy accionista como persona natural de esa institución, tiene más de 75 años funcionando de manera ininterrumpida. Además, desde el año 2010 existe la Bolsa Pública de Valores Bicentenario. Desde el año 2020, septiembre del 2020, la Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela, de la cual fui vicepresidente en su primer año, está montada sobre tecnología blockchain. Y existe Volpriaven desde 1999, si mal no recuerdo, reactivada en el año 2019 y reactivada operativamente en este año 2022. Es decir, tenemos 4 bolsas en Venezuela. También existió la Bolsa Electrónica de Valencia y la Bolsa de Maracaibo. Entonces, lo que fueron intervenidas en su momento en el año 2010 fueron las casas de bolsa. Tenemos que recordar que una casa de bolsa es como nos los enseñaron, por lo menos en mi momento, en mi universidad. Cuando yo me gradué en el 2007, en mi alma mater, la Universidad Católica Andrés Bello, vi una materia llamada mercados financieros, vi 2 administraciones financieras, vi 2 matemáticas financieras, vi finanzas corporativas, valoraciones de empresas, y todos los profesores hablaban, era de las bolsas internacionales, de los índices bursátiles internacionales, que siempre nos nombran 3, el Standard & Poor's 500, el Dow Jones y el Nasdaq, que además muchísimos jóvenes, incluso hoy día, que dicen que son expertos traders, porque hacen un curso de 3 meses, o expertos traders en criptomonedas, no saben que muchos de los índices bursátiles no son bolsas. Muchas veces creemos que la bolsa de Nueva York es Wall Street. No, Wall Street es la calle. La bolsa es New York Stock Exchange. Es decir, NYSE. El Nasdaq es una bolsa electrónica, sí, pero el Dow Jones no, el Standard & Poor's tampoco. Hay bolsas que tienen su índice, sí, el índice bursátil de valores Caracas, el IBC, o el índice FTSE de Milán. El FTSE, que es un índice construido por el Financial Times, que es un periódico, un diario financiero. Entonces, estas cosas muchas veces no nos las explican. Tampoco podemos entender cómo hay más de 30 empresas hoy día cotizando en la Bolsa de Valores de Caracas. Hoy día hay una nueva movida en la Bolsa de Valores de Caracas. La agarran como por personaje y por temporada. Comienzan a hablar del mercado cuando se pone de moda y después lo abandonan. Acabamos de ver la semana pasada cómo se anunció una startup que ingresa a la Bolsa de Valores de Caracas, todos con sonrisas, muy bien, pero no decimos cuál es la profundidad del mercado de valores en Venezuela. No decimos que hay alrededor de solo 70.000 inversores en un país de más de 20 millones de habitantes. No decimos o no sabemos cómo llegar a las universidades. O vemos, por ejemplo, que hay un programa o un podcast como Tu Vaca Financiera que habla del mercado de las mayorías, que es llegarle a las comunidades populares en Venezuela. Bueno, y los más inteligentes que imitan lo que funciona se van a Petare y hablan desde Petare y quieren extrapolar y ni siquiera les sale bien hablar con las personas de Petare porque no les gustan, no las conocen, no las comprenden y es solo populismo. Entonces, hablo de todo esto, damas y caballeros, porque el mercado de valores no es más que el empoderar a las personas para que comiencen a hacerse inversores, pero para que se empoderen y comiencen a hacerse inversores, tienen que entender el mercado, tienen que entender que el mercado de capitales o el mercado de valores, porque en Venezuela hemos tenido ley de mercado de capitales desde 1979 hasta 2022 y se parte en el 2010 cuando ya no la denominan ley de mercado de capitales, sino ley de mercado de valores. Es decir, hemos tenido 5 leyes nada más. Y ustedes dirán, ya va, pero del 79 y antes, porque me dijiste que la bolsa tiene 75 años. Bueno, se manejaba a través del Código de Comercio y la Bolsa de Valores de Caracas también es autorregulada, se ha impuesto a través de los tiempos, pues mecanismos de autorregulación. Entonces esto también rompe un paradigma de que los corredores son malos, los asesores de inversión son unos bandidos. Esto no existe. Para poder comprender y acceder a los mercados de valores, a los mercados de capitales, hay que derrumbar muchos falsos paradigmas. No podemos seguir pensando que esto es elitesco, por ende que es para ricos, por ende que es para técnicos, o agarrarla, bueno, y ahora nos vamos, o se van, porque yo de alguna manera en este momento estoy en un proceso de reinvención personal, viendo algunas cosas que no he podido cambiar durante 10 años en el mercado de valores, estoy de otro lado. Hoy día soy el CFO de una cadena muy importante de tiendas de retail en Venezuela. ¿Por qué? Porque no me gustan los actores que están y que tienen poder en este momento en el mercado de valores en Venezuela, que es un discurso prefabricado, pero que no les interesa la profundización del mercado de valores en Venezuela. No van sino a Petare, después de cuadrar todo esto, y hablo de Petare porque es el barrio más grande consolidado de Venezuela, pero muchos de nosotros tenemos mucho tiempo yendo al Índice, o somos de Coche, aquí en Caracas, o somos del Valle,
o conocemos las comunidades populares y hace más de 10 años las visitamos, pero como el mercado de valores y formábamos, no es que las visitábamos, nos tomábamos una foto y un video y no formábamos, no. Véanlo en mis redes sociales, en mi Instagram, como Yair, que creo que está conectado aquí su esposa, desde hace años nos veían en televisión y comenzaron a invertir, y son unos petareños. Bueno, todo lo que se imita cuando se imita es porque algo bueno tiene. Ya sabrán a quién me estoy refiriendo, porque ya he tenido varios tranches de imitadores desde que estoy haciendo este trabajo. Me honra porque me imitan de menos edad que yo, pero aún más me honra cuando me imitan de mayor edad que yo. Les digo todo esto ¿por qué? Porque al final de la historia, eso es masa crítica y tenemos que profundizar y hacer llegar al mercado de valores a todos en Venezuela. Como en cualquier país del mundo, donde sin importar el grado académico que se tenga o el grado de instrucción, pues cualquier persona compra un diario impreso que son color salmón y lo están leyendo en la plaza o tomándose un café o en el autobús y van leyendo la información financiera. Aquí en nuestro país, señores, damas y caballeros, ustedes, estudiantes de pregrado que me están escuchando, me están viendo a la distancia, y todo el público que nos acompaña en este momento, 26 personas, pues las finanzas para nosotros es algo muy lejano, algo muy extraño, algo muy antipático. Incluso en las organizaciones y de cualquier tamaño, las finanzas no son del dominio público. Y ese desconocimiento, esa lejanía, hace que no se aprovechen los recursos. Un gran maestro, voy a tomar un poquito de agua con su permiso, me decía hace un par de semanas, oye, ahora que estás del otro lado, que eres un CFO, que es un CFO, un director de finanzas, ¿es el mercado de valores para ti una prioridad? ¿Es lo primero en lo que piensas cuando llegas a la oficina y lo último que piensas cuando te vas? Y mi respuesta fue, caramba, profe, lo que me decía hace mucho tiempo y yo no quería entender por mi pasión de profundizar en el mercado y, por supuesto, buscar negocios para la organización donde estaba. No solo para la organización, sino para todo el mercado de valores. Porque también entendiendo de que somos más de 30 o éramos más de 30 participantes, casas de bolsa, que por cierto, una casa de bolsa es una sociedad de corretaje de títulos de valores que se hace miembro de una bolsa de valores. Por eso se llaman casas de bolsa. Esto también para que vayamos conociendo la terminología. Pero ciertamente cuando estamos parados como un CFO en Venezuela, donde el hecho de gerenciar financieramente es un arte, no es tan sencillo como lo era en los otros países del mundo antes de que entráramos en la crisis inflacionaria que estamos presenciando en el mundo, pues es muy complejo y no piensas en el mercado de valores cuando te levantas, ni cuando te sientas como la primera tarea en tu escritorio, ni quizás tampoco en la última. Está presente para los que traemos esa mentalidad, pero va quedando en el aparato porque hay muchísimas cosas por resolver. Entonces, la primera conclusión a la que podemos llegar en este punto es que tenemos que acercar las finanzas a todos. Estoy en este momento siendo facilitador de posgrado de la materia precisamente Mercado de Capitales en la Universidad de Carabobo, en la maestría de finanzas. Y muchas veces, escuchándolos en esos 15 minutos que damos o 20 minutos que damos para hablar de actualidad, como solo quedan el ruido del feedback que hace el micrófono abierto. ¿Por qué? Porque nadie participa y después cuando el facilitador o el profesor, como a ustedes les gusta decir, que a mí no me gusta que me digan profesor, y por cierto, con maestrías, etcétera, a mí lo que me gusta es que me digan, me autodefino como tal porque es lo que me apasiona, un aprendiz diario. Entonces, escuchar de que estamos desconectados de la realidad económica y financiera mundial, aún más de la realidad económica y financiera venezolana, me preocupa, porque la carencia de esta información hace que no aprovechemos las herramientas de forma correcta. Que nosotros cuando estamos estudiando, bien sea pregrado, bien sea posgrado, obviamente en posgrado aún más, diría yo, tenemos que tener curiosidad por conocer y entender qué es lo que está pasando. No podemos quedarnos en, bueno, el señor presidente de la República hoy miércoles, casualmente hace 6 semanas, que anunció la salida por una oferta pública de acciones del Banco de Venezuela, de CanTV y de Movilnet. Sin embargo, quedan 10 minutos. Freddy, si se cae la conexión, volvemos a entrar. ¿Me puedes corroborar esto, por favor? ¿Y hasta qué hora dura la charla? Es hasta las 5, 5 y cuarto. Vamos a tener 1 hora. Entonces, regresando a esto, fíjense que de Banco de Venezuela ya hay bastante información adelantada. No tengo ningún problema en decirlo, lo está coordinando Rendivalores, Casa de Bolsa,
que ha hecho un gran esfuerzo y ha apostado grandemente por el mercado de valores en Venezuela. Pueden entrar en las cuentas de las redes sociales de Rendivalores para que vean cómo es el proceso de esta oferta pública de acciones de Banco de Venezuela. No está pasando lo mismo con CanTV. Además de Rendivalores, hay 17 o 18 casas de bolsa que están ayudando en la colocación de estas acciones de Banco de Venezuela, que por cierto, venían cotizando hace muchos años en la Bolsa de Valores de Caracas, como lo ha venido haciendo CanTV. CanTV cotiza en la Bolsa de Valores de Caracas en 1994, hubo un proceso de nacionalización. En el año 2007 la cometió el presidente Hugo Chávez. Perfecto, Freddy. Si se cae la conexión, ingresamos por el mismo link, por favor, para todos. El presidente Hugo Chávez en el 2007, por razones de Estado, seguridad de Estado, decide que a través de una oferta pública de adquisición que estaba en la ley de mercado de capitales en aquel momento, está ahora en la ley de mercado de valores e incluso en lo que son la normativa de oferta pública de títulos está cómo debe hacerse la OPA y cuál es la cantidad mínima que activa una OPA, una oferta pública de adquisición, una oferta pública de acciones. Pues en el año 2007 el Estado se hace con CanTV y Electricidad de Caracas. Electricidad de Caracas no siguió cotizando, CanTV sí, clase D, que en este momento pues la Asamblea General de Accionistas que se celebró el 10 de junio tenía que resolver cómo iba a ser ese proceso, cuáles iban a ser las nuevas acciones. Recordemos que en Venezuela generalmente cotizan acciones comunes, pero pueden ser clase A, clase B, clase C, pueden tener puede ser algún tipo de acción preferente. La acción preferente generalmente tiene un valor o una prioridad en lo que puede ser el derecho a voz y voto en la asamblea o, por el contrario, al cobro, a tener prioridad en el cobro de los dividendos, más o menos. Esto es, ustedes que están viendo la materia en pregrado de mercado de capitales seguramente ya han visto algunos de estos conceptos. Si no los han visto, igualmente, vamos un segundo a... el anfitrión inhabilitó la función de compartir la pantalla de los participantes. Bueno, y el anfitrión se nos fue por... Dígame, dígame. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, la mayor parte de los participantes no han visto la materia de mercado de capitales. Son estudiantes fundamentalmente de economía industrial y economía de la competencia. Y la conferencia en parte es un abreboca, o por lo menos eso queremos, para que el próximo semestre se pueda dictar en la Escuela de Economía y que esta conferencia sirva como para animarlos, entusiasmarlos, una introducción a la misma, y es algo con lo cual queremos conversar luego contigo respecto a ello. Entonces, también nos acompaña la profesora Ana Isabel Belmonte, bueno, el profesor Arnoldo Morillo, que ya le conoces, pero en general, bueno, todos estos son jóvenes bien despiertos, bien estudiosos, y el profesor Robert Parga, que lo estoy viendo que se está incorporando nuevamente. Entonces, la idea era básicamente tener una visión global de la bolsa o del mercado de valores de Venezuela, de manera tal de que el mismo o dicha información, bueno, sirva para estimular en todos los que estamos participando mayor interés en relación al mercado de valores. Excelente, profe. Muchísimas gracias por la información, y fabuloso que este grupo esté interesado. Cada vez se conectan más personas, por lo cual le doy las gracias. Sí, yo creo con este comentario que usted... Gracias, profe. Ya va. El profe Freddy ya me dio la opción de poder compartir. Sí, ya quedan 5 minutos. Si quieren, en la vuelta compartimos la pantalla. Pero lo que acaba de decir el profesor también es muy importante. Saludos a la profesora Ana Isabel Belmonte. Un gusto conocerla por esta vía. Yo creo que es clave para la academia en Venezuela y que la Universidad de Carabobo pues esté a la vanguardia de reabrir estas materias, así sea de manera electiva dentro de los pensum, porque no existe un país con una economía viable, factible y sustentable sin mercado de valores. Ojo, esto se puede prestar a múltiples interpretaciones y el componente subjetivo
que siempre tenemos en las ciencias sociales, porque tenemos que recordar que no somos una ciencia social, no somos una ciencia exacta, perdón, somos una ciencia social, por ende dependemos del comportamiento humano, por lo tanto dependemos de las emociones, la codicia, el miedo, las primeras dos emociones que se mueven en los mercados de valores. Lo estamos viendo con el tema cripto, lo estamos viendo con los mercados financieros, cómo estamos en un periodo de altísima volatilidad. ¿Y por qué? Porque la volatilidad viene de la incertidumbre, y ciertamente los mercados internacionales no están acostumbrados a lo que están viendo. De hecho, en estos días he discutido con varios consultores espectaculares venezolanos. La Escuela de Economía tiene mercado de capitales en pensum, en el pensum como una materia electiva, dice Robert Parga. Bueno, no sé, pero según lo que me está comentando el profesor Williams o lo que está comentando, si está en el pensum, no está activada. Entonces tenemos que buscar reactivarla, y si quieren que los ayude a dictarla, pues bienvenido, cuadremos los horarios, que a veces son un poco complicados, pero bien vale la pena. Pero regresando... Paguari, Sí, profe. allí el asunto es que la materia de mercado de capitales no es obligatoria, es electiva. Y ciertamente el profesor Exaú la viene dictando con cierta regularidad, de acuerdo a lo que él me ha comentado. Ahora, la idea es reactivarla el siguiente semestre, es lo que me ha comentado el profesor Ali. Y bueno, independientemente de ello, el asunto es generar un espacio para conversar y sobre la bolsa de valores, o mejor dicho, del mercado de valores. Básicamente Excelente, profe. de eso se trata. Lo que, qué bueno, saludos al profesor Robert Parga, que dice que es el jefe del departamento. Bueno, mucho gusto, un placer. Y bueno, yo creo que el esfuerzo acá es que haya demanda para que se reactive la materia como una electiva, ¿no? Que ya es un avance en Venezuela, donde esta materia hasta hace unos años era vista como algo muy esotérico, ¿no? Muy exótico. Retomando un poco lo que venía diciendo, el tema de la volatilidad, los países, sobre todo Estados Unidos, que está viviendo la inflación más alta en los últimos 40 años, que también está entrando en un espiral desconocido para ellos, que quizás nosotros los venezolanos podemos decir, bueno, caramba, pero acaban de publicar hoy el dato de inflación del mes de junio, 14.5, segundo mes consecutivo en Venezuela con inflación de 2 dígitos, después de haber salido de hiperinflación según la teoría, pero nos estamos dando cuenta de algunas cosas bien particulares, como que si alguna de las variables que estaba bajo control o se pretendía tener bajo control, como pudo ser la liquidez monetaria, el IGTF, como ha de alguna manera empujado nuevamente el uso del bolívar, y el uso del bolívar pues está causando un incremento del tipo de cambio y nuevamente incrementos importantes en las tasas de inflación. Ustedes como economistas, con modelos econométricos en la mano, pues pueden manejar aún mejor esto que les estoy comentando. Entonces, pero dentro de esa velocidad, esa vorágine que vivimos con la hiperinflación en Venezuela, se dio un evento muy interesante, y sobre todo con esos picos que tuvimos de hiperinflación, queda un minuto. La Bolsa de Valores de Caracas desde el 2017 hasta el 2021, más o menos a mitad, se constituyó como un elemento de cobertura, porque la relación entre el índice bursátil Caracas, que son las 16 principales acciones que cotizan en la bolsa, y el tipo de cambio es 0,99.98 más o menos, y sabemos que la correlación perfecta es de 1, es decir, mientras sube el tipo de cambio, sube en igual proporción, y a veces la supera el índice bursátil Caracas versus el tipo de cambio. Aquí debemos saber que inversión es aquello cuando yo coloco un dinero y eso me genera flujos de caja adicionales. Cuando compro dólares en Venezuela, yo lo que hago o hacía es una operación de cobertura. Elimino los riesgos sistemáticos y no sistemáticos de la moneda, en este caso el bolívar, pero asumo las del dólar. En este caso es mucho más, va mucho más allá de solo la bolsa o las bolsas. Entendiendo que Venezuela en este momento tiene una economía que se redujo, nuestro Producto Interno Bruto puede estar alrededor de los 50.000 millones de dólares, llegamos a tener un Producto Interno Bruto de 120.000 millones de dólares. Son muchas las variables que ustedes como economistas saben
que el crecimiento de un país, sea bueno, sea malo, sea regular, pues se mide a través del PIB. Y el PIB es una ecuación que nos dice que puede crecer a través del consumo, a través de la inversión o a través del gasto. Si nosotros estamos creciendo en este momento nuestro PIB porque creció o detuvo su decrecimiento y muchísimas firmas internacionales están diciendo que vamos, perdón, hay micrófonos abiertos. Muchas firmas de análisis económico a nivel internacional están diciendo que efectivamente vamos a tener un crecimiento. Pero si ese crecimiento está apalancado, está basado en consumo, no estamos haciendo absolutamente nada. ¿Dónde está la inversión? ¿Dónde está la inversión? No solo en infraestructura, en grandes construcciones, en grandes obras, sino en ciencia, tecnología, investigación. ¿Dónde está eso? ¿Estamos exportando? ¿Estamos realmente cambiando el modelo económico en Venezuela? ¿Y por qué les hablo de todo esto, damas y caballeros? Porque los mercados de valores, o la bolsa, como la llaman muchas personas, de una manera reduccionista, es un indicador adelantado, un indicador predictivo. Es decir, cuando las bolsas suben de manera constante o por lapsos constantes, se dice que la economía va a crecer, porque es un indicador adelantado. Por eso es que existe tanto miedo y volatilidad en este momento en los mercados internacionales, porque se teme que vamos a entrar en una recesión después de, durante el COVID, estamos todavía en COVID, estamos viendo cuartas, quintas, sextas olas de COVID, se teme que las cadenas de suministro que hoy día están rotas terminen de colapsar, se teme que el costo del dinero cada vez se encarezca más en países como Estados Unidos, en lo que es la Unión Europea, y todo esto tiene fuertes impactos en los mercados de valores, lo hemos visto también en los mercados cripto. Entonces, ¿qué quiero decirles yo con esto? Que se hace de vital importancia que cualquier ciudadano venezolano, y de hecho pueden ver, les recomendé que entraran en la página de una casa de bolsa en Venezuela, Rendí Valores, pero no les dije que también, o no les recomendé, cosa que tienen que hacer, entren en la página web de la Bolsa de Valores de Caracas, en la página web de la Superintendencia Nacional de Valores, en las redes sociales, tanto de la Superintendencia Nacional de Valores como de la Bolsa de Valores de Caracas, como de la Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela, como de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria de Venezuela y de Volpriaven. Que la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria tiene un grave error desde su concepción en el nombre, porque no es pública en lo absoluto. La única bolsa en Venezuela que es pública es la Bolsa de Valores de Caracas. Y es pública porque cotiza en bolsa. Una empresa es pública, damas y caballeros, cuando cotiza en bolsa. ¿Por qué? Porque sus acciones están en manos del público. Parece muy sencillo, parece banal, pero muy pocas personas o un grupo pequeño conoce de esto. Entonces, una de mis tareas en más de 10 años, ya creo que son 12, de labor docente, labor de divulgación en medios de comunicación, como lo he denominado, formar informando, ha sido esto, que conozcamos la terminología más básica y que conozcamos este tipo de cosas. Profe, si me puede permitir compartir un segundo pantalla, se lo agradezco. Una de las cosas más interesantes es conocer incluso la denominación de cuáles son los instrumentos financieros, no solo que se cotizan en la bolsa venezolana, sino también las que se cotizan afuera, porque al final de la historia, los productos financieros no son más, damas y caballeros, que productos intelectuales. Por eso es que es tan interesante. Podría pasar por escrito las páginas y los sitios web. Sí lo voy a hacer, pero somos extremadamente cómodos. Solamente les voy a colocar los entes y ustedes se meten en Google y los buscan. O en el buscador de Instagram, porque todos somos expertos en temas de Instagram. ¿Verdad, Rafael Bolívar? Y a Rafael Bolívar se le olvidó poner por favor. Les recomiendo también, damas y caballeros, que lean, estudien un poco la Ley de Mercado de Valores, que realmente se llama Decreto con rango, valor y fuerza de ley de mercado de valores del 30 de diciembre del año 2015. Fue la última ley
que firmó el presidente Nicolás Maduro en la última ley habilitante que tuvo. Interesante que la lean, porque además hay un debate en Venezuela sobre la modificación, sobre la necesidad de tener modificación sobre esta ley, porque estamos ya en presencia de mercados de valores descentralizados. Venezuela es el primer país del mundo que tiene una bolsa de valores descentralizada, pero las tecnologías DeFi no están dentro de la ley. Lo que es el fintech tampoco está dentro de la ley. Entonces, esas cosas, además, como todo lo que tenga que ver con nuevas tecnologías no están incluidas en la ley de mercado de valores, así como otros detalles. Pero los invito a que se lean la ley de mercado de valores vigente venezolana. De nada, José, gracias a ti. Profe Ali, muchas gracias. Voy a compartir la lámina. Ustedes están viendo en este momento los mercados financieros y cómo se componen o qué instrumentos se negocian. Y generalmente, esta es una categorización. Los activos financieros según el mercado en el que se negocian. Tenemos el mercado monetario y, como les hablé, el mercado de capitales o el mercado de valores. El mercado de valores per se, si yo lo quiero definir, es el mercado donde se negocian títulos valores, es decir, desde un billete, aunque yo no negocio un billete en efectivo en el mercado de valores, pero negocio los dos instrumentos más conocidos, bonos y acciones. Le comenté que en Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela es la única que puede emitir bonos. Las empresas no estadales o no estatales pueden cotizar papeles comerciales u obligaciones, como les dije. Hay un símil. El Banco Central de Venezuela emite títulos de política monetaria, que son las letras del tesoro. Su equivalente en una empresa no estadal o no estatal es un papel comercial. La República emite bonos y una empresa no estadal o no estatal emite obligaciones. Entonces, fíjense, en el mercado monetario, que también se conoce como mercado de dinero, se negocian instrumentos a corto plazo, un año, papeles comerciales, letras del tesoro, operaciones de repo o reporto o bonos cero cupón, títulos de estabilización monetaria o macroeconómica también, participaciones, pagaré, instrumentos de política monetaria, en fin. En economías hiperinflacionarias o inflacionarias, los bonos cero cupón no tienen sentido. ¿Y por qué? Porque la ganancia en un bono cero cupón está en que, por cierto, como no han visto mercado de capitales, no sé si han visto administración financiera, finanzas corporativas, etc. Los precios de los bonos son tres tipos, existen tres tipos, se categorizan por tres tipos o se clasifican. El valor a la par, es decir, al 100% del valor nominal, por ejemplo, si hay un bono o si hay un papel comercial no, si hay un bono o si hay una obligación y su precio son $1000, el valor facial, yo pago $1000. Eso está a la par. Si está a descuento, yo pago por debajo de su valor nominal. Es decir, si es 1000, yo pago 900. Tengo un descuento de 100. Y si está a prima, es un precio que está por encima de su valor nominal y esto tiene relación con el cupón. Nunca, por favor, digan que un bono paga interés o una acción paga interés. No. Un bono paga un cupón y una acción, un instrumento de renta variable, paga un dividendo. Y el dividendo puede pagarse o no, decretarse o no, según sea la legislación. En Venezuela el Código de Comercio indica que por lo menos el 10% tiene que ser decretado. Sin embargo, si la empresa tiene pérdidas, ¿qué dividendo va a decretar? ¿Cierto? Entonces, estas cosas tenemos que manejarlas. Mientras que en los mercados de capitales, como aquí lo dice, se negocian títulos valores a largo plazo. Bonos del sector privado, de hecho en Estados Unidos no se ve o no hay esa diferencia entre una letra del tesoro, un bono, no hay, lo que se ve es treasury. Y entonces uno ve, si es a 10 años, entiende que es un bono de larga duración, si es de un año, entiende que es de corto plazo. Están los TIF, que hubo en Venezuela dos títulos muy interesantes, los TIF, títulos de interés fijo, pero con control de tasas de interés. No tiene ciencia que yo me vaya con un título indexado a la tasa de interés. También hubo, y por eso en parte se dio la crisis del año 2010 con la permuta, que no era otra cosa que una operación cambiaria documentada con un título valor. Se utilizaban los TICs, título de interés de capital cubierto, que eran denominados en bolívares, pero podían ser pagaderos en dólares o viceversa. Las notas estructuradas que las personas mayores como yo sabemos, eso fue algo muy famoso que se comenzó a hacer durante el gobierno del presidente Chávez, donde eso es un producto, digamos que un derivado. ¿Por qué? Porque una nota estructurada tiene por detrás unos activos subyacentes, en este caso llegaron a ser bonos de Argentina, bonos de Ecuador, bonos de Nicaragua y algunos bonos venezolanos. Mutuo con Forward, un producto muy interesante que se dio en Venezuela, que era una forma de captar dinero y de prestar dinero
a través del mercado de valores, porque a través del mercado de valores no se puede manejar dinero en efectivo si no tiene como contravalor o no tiene por detrás un título valor, ¿ok? Los Treasury Bills, como ya los vieron, y algo que es muy interesante, los ETF, los Exchange Trade Funds, que mucha gente los confunde con fondos mutuales. Se parece, pero no es lo mismo, porque un fondo mutual, yo lo que compro es una unidad de inversión y tengo que esperar el cierre de cada jornada para que se valore y poder ver si lo puedo vender en la jornada siguiente. Mientras que un ETF se negocia como una acción, la puedo comprar o vender en cualquier momento y es el mecanismo en este momento per se de diversificación del riesgo. Ojo, esta presentación se la doy yo a todos mis estudiantes de mercado de valores o mercado de capitales en pregrado y posgrado. Obviamente se incrementa la complejidad y aquí están incluso cómo se calculan los precios, cuál es la descripción de cada uno de ellos, de un papel comercial, de una letra del tesoro, qué es un bono, cuáles son los determinantes de un bono, qué es el riesgo país, cuáles son los derivados financieros, que en Venezuela existen muy pocos derivados financieros, sobre el yield curve en Venezuela con las condiciones actuales. Gracias, profesor Freddy Torres. El profesor Ali Guedes pregunta algo muy interesante sobre la curva de rendimiento de Venezuela. Pero lo primero que hay que decir de Venezuela, profesor, y usted me puede ayudar, y si quiere abre su micrófono. Venezuela, tenemos que recordar que desde agosto del año 2017 no cancela sus compromisos sobre su deuda pública. Saludos a mi jefa, la profesora Sara García, que tanta paciencia me tiene y tanto me ayuda. Bienvenida, profe, no la había visto. Entonces, regresando a lo de la curva de rendimientos en Venezuela, Venezuela no paga sus compromisos, ni PDVSA, que el gobierno, digamos, interino o el gobierno paralelo que se definió en Venezuela, una de las pocas cosas positivas que tuvo es algo que se demostró que nunca antes nadie había podido demostrar, que PDVSA es el alter ego del gobierno venezolano. Por ende, los fondos de inversión y muchos analistas internacionales ven los bonos de PDVSA como ver los bonos de Venezuela, es decir, como una entidad cuasi soberana. Por lo tanto, se dice que Venezuela está en un default técnico. ¿Pero por qué es un default técnico? Porque ni la República Bolivariana de Venezuela ni PDVSA han dicho no voy a pagar. Por lo tanto, activen las cláusulas de default, que estoy en default. Ni tampoco los tenedores de bonos han activado las cláusulas de default porque no se han podido juntar mínimo el 25%. Pero es que también se ha aprendido de las experiencias pasadas. ¿A qué me refiero con esto? Argentina, que hoy precisamente ha nombrado una nueva ministra de Finanzas, o un nuevo ministro de Finanzas, para no ponerle género al cargo, pues se aprendió que ese default, el último que tuvo Argentina, o el más reciente fue hace un par de años, que falló la negociación con el Fondo Monetario Internacional, pero la anterior duraron 21 años en negociaciones, demandas, conflictos, para que la República Argentina se refinanciara y pudiera pagar. Y la experiencia lo que demostró fue que en estos procesos de reestructuración, de refinanciamiento o de activación, sobre todo lo que es el default, salen ganando son los bufetes y las grandes firmas de abogados, no los tenedores de bonos y por supuesto mucho menos los gobiernos, ¿no? Entonces, la curva de rendimientos de Venezuela tuvo un comportamiento muy particular. Las curvas de rendimiento indican, teóricamente hablando, que a mayor plazo hay mayor riesgo. Por lo tanto, las curvas de rendimiento son así. Es decir, empiezan muy bajitas y comienzan a hacerse más grandes con el paso del tiempo. Muchas personas, de hecho yo estaba estudiando en ese momento, no entendíamos cómo, ya va, que aquí no estoy viendo la pantalla completa, no me veo ni yo. Denme un segundo. Ajá, creo que aquí estamos ya mejorando. Entonces, como les comentaba, ¿qué pasaba con los bonos venezolanos y los bonos de PDVSA? En el corto, digamos que en los vencimientos más cortos, se veía como periodo de mayor riesgo que en el largo plazo. Es decir, teníamos una curva invertida de los rendimientos en los bonos venezolanos. Entonces, buenas tardes, profesor. Un gusto saludarle. Me gustaría saber un poco más sobre los CFD como derivado financiero de su perspectiva. Oye, Alejandro, está muy interesante tu pregunta, pero está muy adelantada o muy avanzada
para el nivel que queremos darle a esto. Si tú me impulsas al profesor Ali Guedes, a la profe Sara, a la profe Ana Isabel, y se reactiva, y a nuestro querido profe por acá que lo estoy buscando, al coordinador de la cátedra, que se abra nuevamente la cátedra, mira, hablaremos de todo esto. Fíjense cómo ustedes los jóvenes están pendientes de cosas tan profundas y operativas tan profundas como es un CFD, pero les puedo asegurar, y asumo el riesgo de decirlo, no me conocen que es un bono o que es un instrumento de renta variable, o no me han operado con un ETF, o me han operado en un simulador. O peor aún, ni siquiera tienen un portafolio de inversión que hoy día se abre con la cédula, una cuenta de corretaje bursátil en Venezuela. Allí están los errores de nosotros en la academia. Y no estoy diciendo en la Universidad de Carabobo, lo digo y todavía lo mantengo y lo sostengo en la Universidad Católica Andrés Bello, en mi escuela, la Escuela de Administración y Contaduría, o como la quieren llamar hoy día, Escuela de Negocios de la UCAP. Entonces, fíjense cómo tenemos distorsiones en nuestros conceptos. No voy a hablar de los CFD, sigo hablando de la operativa en general de los mercados de valores y sobre todo el mercado de valores en Venezuela. Porque ¿cómo hacemos? Y le pregunto quizás a María Gómez o a Freddy Torres o a Alejandro Brito o al brillante profesor Arnoldo Morillo, uno de los mejores profesores que yo conozco en el ámbito contable, no solo en Carabobo, sino en Venezuela. Es un lujo que lo tengan allá en la Universidad de Carabobo. Les pregunto, si nosotros no conocemos la operatividad de nuestra bolsa, ¿cómo operamos en otras bolsas? Les consulto yo a ustedes, solo díganme. Alguien participe, porque ya tengo la garganta seca, ayúdenme, por favor. Por eso es que a mí me gusta hablar de conversatorios, más que de masterclass, más que de clase magistral, no, estos son conversatorios, porque del otro lado seguramente hay gente que sabe de verdad, no como yo que lo que hago es repetirme un discurso o un libretico o una presentación. Por lo menos mi amigo, como me acaba de hablar de los CFD, me interesaría conocer la opinión de algunos de ustedes de lo que hemos conversado hasta ahora, si lo sabían. Y si no lo sabían, caramba, ¿cómo puedo yo en este momento, en esta Venezuela, con este salario mínimo, con esta inflación, e incluso ustedes que son economistas, estudiantes de economía, a mí me lapidaron hace 3 años cuando comencé a decir que en Venezuela había inflación en dólares, y todavía lo mantengo y lo sostengo, comparando dólar contra dólar, somos la 5ª ciudad más cara de América Latina, que no nos podemos comparar con las otras 4 en cuanto a calidad de vida, y sin embargo aquí es mucho más caro un producto que en otra parte. Entonces, ¿existe realmente la inflación en dólares? ¿Cómo es el tema con el poder de paridad de compra? ¿Cómo es estos temas? ¿Qué está pasando en Venezuela? Y además, tenemos la particularidad de que la Bolsa de Valores de Caracas, una bolsa pequeña en comparación con nuestras colegas o vecinos, incluso de República Dominicana o Panamá, pero cómo esta bolsa ha funcionado y cómo esta bolsa en este momento está rezagada frente al dólar, pero sigue siendo la única mecánica o la única herramienta de inversión en Venezuela. El profesor William López levantó la mano. Profe, adelante. José Ignacio, bueno, yo tengo una interrogante en relación a las 4 casas, las 4 bolsas que funcionan en Venezuela. ¿Cuál es el peso de cada una de ellas? Si las quisiéramos rankear, ¿cuál es la importancia entre todas ellas? ¿Cómo está esa situación actualmente? Es decir, la Bolsa de Valores de Caracas lleva la delantera en términos de capitalización, en términos de transacciones, eso por una parte. Y por la otra, bueno, yo observo que hay muchas empresas o un grupo de empresas que han venido financiándose y haciendo ofertas públicas y financiándose recientemente. Me gustaría que nos converse un poco acerca de ello. Y lo otro es que nosotros tenemos una bolsa muy pequeña, pero la pregunta es cómo es en términos de rentabilidad. En alguna oportunidad escuchaba a alguien hace unos años que era la más pequeña, pero era muy rentable. ¿Qué me dices al respecto? Bueno, gracias, profe. Lo primero es que la Bolsa de Valores de Caracas, hasta el año 2020, finalizando el año de la pandemia,
estaba entre las 5 bolsas más rentables del mundo, en dólares, no en bolívares. Por supuesto que en bolívares con la hiperinflación era rentable, pero en dólares. Es una bolsa muy pequeña. Las empresas, y por eso les invité a que sigan las cuentas y en redes sociales de Sunaval, de la Bolsa de Valores de Caracas, para que vean las autorizaciones que se han dado. Pero es que en realidad las empresas se estaban financiando a través de papeles comerciales, pero es que llegó un momento que se hizo muy caro también financiarse a través del mercado de valores. O sea, son consecuencias de las distorsiones económicas que venimos viviendo, pero lo más interesante sería que cada vez hubiese más empresas cotizando a través de renta variable, a través de la emisión de acciones, es decir, que participemos los ciudadanos en su patrimonio, porque cuando una empresa, y todavía vemos empresas endeudándose en bolívares, incluso porque hay una normativa desde el año 2020 que permite la emisión de deuda en dólares, en divisas en Venezuela, pero producto de las distorsiones y de que no somos un país exportador, hay que tenerlo claro, tampoco somos un país rico, ya no somos un país petrolero, tenemos muchas taras, y de verdad con mucho respeto, pero nosotros también tenemos unas creencias que no somos un país con petróleo, ya no petrolero. Para sacar petróleo en Venezuela, fíjense, hoy nuestros amigos muy queridos, el doctor Aristimuño de Banca y Negocios, saca un artículo interesante, compañías estadounidenses están constituyendo como un vehículo otra compañía para poder invertir en proyectos de gas y petróleo en Venezuela. O sea, la industria petrolera per se, PDVSA, no está en capacidad de atender la industria petrolera en Venezuela. Eso es una realidad. Estamos viviendo un momento interesante a través de los precios petroleros, pero no estamos participando de esa fiesta. Porque Venezuela, 350.000 barriles de petróleo al día, pero ¿cuánto se lleva Cuba? ¿Cuánto se lleva China? Entonces, en realidad, ¿cuánto vendemos cash diario? Entonces, ahí es cuando comenzamos a entender un poquito el problema de flujo de caja de Venezuela. Y esas empresas que han ido al mercado de valores, pues muy interesantes algunas. De hecho, la semana pasada se dio la sesión por primera vez en la historia de una persona natural financiándose a través del Valoren, el título valor para los emprendedores en Venezuela. ¿El mercado de valores en Venezuela ha cambiado? Sí. ¿El mercado de valores en Venezuela ha crecido? Sí. En términos absolutos, hay que meterle la luz. ¿Qué empresas grandes han ido a la bolsa? Yo siempre lo he dicho y respeto profundamente al señor Lorenzo Mendoza, pero Polar no ha ido a la bolsa, además que Polar tiene una casa de bolsa, por cierto, para quienes no lo sepan. Y en algún momento tenía una empresa que se llamaba Provencesa, a través de la cual emitían instrumentos de deuda para financiar ciertas operaciones de compra de materia prima. Pero también yo lo he dicho, si en algún momento en Venezuela, Petróleos de Venezuela y Polar hubiesen cotizado en bolsa, quizás otra hubiese sido la historia de Venezuela, porque son las dos empresas más visuales y que además están en la mente de todo venezolano, pues imagínense que hubiesen cotizado en bolsa. Fíjense República Dominicana. República Dominicana no es que es el ejemplo de la bolsa, no, simplemente que el 70% de lo que se cruza a través de la bolsa de valores de República Dominicana es deuda pública. República Dominicana apenas está comenzando a hacer emisiones de acciones en este momento. Entonces, y además los chilenos, la Bolsa de Valores de Santiago, compró o puso plata en la Bolsa de Valores de Santo Domingo, así como lo hizo en lo que era la antigua Bolsa de Panamá, que ahora se llama Latinex, bolsa de valores, algo por el estilo, ya les voy a decir. Tengo un momento para consultarlo acá, porque entre tantos nombres hay cosas que se me pasan. Profe, disculpe que lo interrumpa, No, quedan 5 minutos para que se cierre la sesión. Ok, ya vamos a finalizar. Les invito a que sigan Latinex, el perfil oficial de la Bolsa Latinoamericana de Valores que anteriormente era la Bolsa de Panamá. Venezuela, con su ubicación geográfica privilegiada, con todos los recursos naturales y materiales que tiene, ¿por qué no nos convertimos en un hub financiero? Controles de cambios, distorsiones de precio, no pertenecemos a ningún bloque unido de bolsas de valores. Entonces, ¿qué les quiero dejar con esto? Y es la semilla que siempre trato de dejar o de sembrar en las charlas, en las conferencias, en las clases. Señores, si todas las universidades, poquito a poco, vamos hablando de este tema, vamos familiarizando a nuestros estudiantes con este tema, vamos sensibilizando a nuestros profesores, vamos sensibilizando a nuestras autoridades, incluso la educación de muchos de nuestros estudiantes se puede financiar a través de la emisión de títulos valores. Y por ahí yo tengo un proyecto hace bastantes años, así como el Sistema de Ahorro Nacional, que por sus siglas es el SAN, los que venimos de familias de recursos bajos o populares o de clase media baja,
En cualquiera de nuestras familias escuchábamos cuando éramos jóvenes los SAN. ¿Y que era un SAN? Es como un pote de ahorro que la gente va poniendo y un mes le toca a uno, un mes le toca a otro. Entonces, la reflexión final de esto, para aprovechar los 5 minutos y que alguno de ustedes pueda conversar conmigo o alguna duda, es esa. Señores, democraticemos el mercado de valores. ¿Y cómo lo vamos a democratizar? ¿Grabándonos un videíto en Petare? No. ¿Grabándonos un videíto en Los Guayos? No. Es yendo a las comunidades organizadas, pero explicándole el por qué y para qué y cómo va a mejorar su vida si entran a ser inversores con esos salarios tan bajos que tenemos. Esa es la verdad. No tomándonos fotico, no haciendo videíto o no pretendiendo en las redes sociales decir y saber que sabemos más que los demás, porque eso lo que hace es nuevamente alejarnos. De verdad que muchísimas gracias por la oportunidad. Disculpen los cortes de tiempo, disculpen los cambios de horario. Se pensaba que yo iba a estar en Valencia, yo nunca lo entendí así. Me encanta el Estado Carabobo. He colaborado muchísimo o colaboré mucho con el Colegio de Contadores del Estado Carabobo. Ahí fue donde conocí al profesor Arnoldo. Hoy día soy miembro colegiado del Colegio de Administradores en el Estado Carabobo. Le tengo muchísima gratitud. Me encanta Carabobo, así que espero estar muy pronto por allá, por lo menos para cerrar mi cátedra de posgrado en una clase presencial. Y bueno, si se abre esta cátedra en pregrado, pues obviamente cuenten conmigo. Muchísimas gracias. Bueno, y aprovechemos los 5 minutos con 37 segundos que nos quedan para poder conversar un poquito. No hablemos de CFD, no hablemos de ETF, hablemos quizás un poco de temas más aterrizados a nuestro mercado. Porque si no conocemos nuestro mercado, no profundizamos nuestro mercado, le hacemos un flaco favor a los demás. Y además, que aquí con $5, con $10, con $20 se puede invertir. En Estados Unidos es mucho más difícil. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho al profesor José Ignacio Guarino. Nos quedan apenas 5 minutos para las preguntas. Por favor, háganlas de manera concreta y rápida. Ali, no por todos favor. A la vez porque me abrumo. Ali, por favor. Ali. Pregunta. Hola, profe. Hola, José. Un placer. Ajá, por ahí, bueno, sugiero que usen el método de levantar la mano y así ordenamos esas preguntas. Tenemos poco tiempo. Voy a preguntar. Ok. Adelante. A ver, José Ignacio, me preocupa, hablas de una realidad cuando Sí. pretendemos invertir o conocer, evaluar la posibilidad de inversión en mercados extranjeros sin conocer el venezolano. Pero creo que es parte precisamente de la pequeñez del mercado venezolano que puede agudizar la percepción de ineficiencia de ese mercado e incluso la percepción de falta de transparencia y otras antivalores que pudieran estar presentes, ¿no? En una concepción errada de lo que es el mercado de capitales. Recuerda también muchas veces por cuánto tiempo el discurso ha atacado precisamente el mercado de capitales venezolanos y ha sido un discurso que ha venido dominando las últimas 2 décadas, ¿no? Sí. Indudablemente, los portadores de ese mismo discurso se han dado cuenta de la necesidad imperativa de abrirse al mercado y eso debería cambiar un poco las cosas, ¿no? Ya el dólar no es criminal, ya la bolsa, ya el dólar transaccional, gracias a Dios que existe, esto estoy citando, y bueno, ya las empresas estatales que fueron, si se quiere, secuestradas sin devolución, ahora resulta que se abren a la oferta pública. Pero sin embargo, los que conocemos un poco más del tema todavía nos preguntamos, ¿qué tanto puede ser un 10% de las acciones de estas grandes empresas en el mercado de valores? Cuando la verdadera oportunidad de cambio está con puestos en el directorio, pues, en la toma de decisiones, ¿no? Y esto me lleva al centro de lo que quería nuclear, pues, que la lucha, como yo lo veo, es la lucha contra la falta de confianza en el mercado de capitales y muchos más en empresas estatales que se van al mercado, se van a la oferta pública. Creo que es un gigante contra el que vamos a luchar fuertemente, ¿no? Sí. Bueno, profe, de verdad que espectacular su participación. Muchas gracias por tomarse el tiempo, además de lo que escribió en el chat. Yo creo que
que debemos dar estos debates siempre, como usted lo hace, con ese respeto y tocando de forma tangencial algunas teorías o algunos comentarios que han sido tan fuertes en Venezuela. Sí. Efectivamente, el tema de la democratización o la pseudo-democratización del capital, porque lo que usted dice es cierto, el manejo de la información es poder y estamos en la sociedad del conocimiento, se habla de la cuarta revolución industrial, de hecho, que es la revolución del conocimiento, y decirnos que Banco de Venezuela y CanTV van a la bolsa, tiene que ver mucho con eso, con la falta de información y la carencia de información, porque mucha gente se emocionó, porque el grueso de nuestra población en Venezuela no sabe que CanTV y Electricidad que Banco de Venezuela y CanTV seguían cotizando en la bolsa. Pero es que también pasa, profe, como usted bien lo dice, los mecanismos de control, los mecanismos de divulgación. Si algo es clave de las empresas que cotizan en bolsa es el tema de las prácticas de buen gobierno corporativo a las cuales se tienen que someter. Por lo tanto, tienen que tener incluso directores externos que no tengan nada que ver con la organización. Sí, eso de que democraticen el 5, el capital flotante más o menos de las empresas, el capital flotante es lo que está cotizando en bolsa de las empresas en Venezuela es alrededor del 3%. Si eso pasa con Banco de Venezuela y CanTV y están democratizando el 5%, entonces efectivamente lo que van a aumentar es un 2%. Pero dentro de ese canibalismo o ese dogmatismo brutal que implementó el hoy, gracias a Dios, exministro de Finanzas, Planificación, Jorge Giordani, pues dista mucho de lo que estamos viendo en este momento, y esto yo particularmente, muy humildemente, lo observo como un laboratorio. Si más o menos sale bien, pues obviamente, y les doy un dato, y esto es una infidencia y queda un minuto, en la modificación de la nueva ley de mercado de valores se habla de que mínimo una empresa tiene que democratizar el 20%. Si ustedes sacan una cuenta, Elon Musk con el 9.3% de una empresa, se sienta en junta directiva